Tenemos al doctor Robert Paulino del Centro de Medicina Tropical y con él vamos a hablar sobre la advertencia que ha dado la OPS de la nueva ola del COVID-19. Doctor, buenos días. Adelante, ¿cómo se siente? Muy buenos días, Yulisa, Catherine y Nelson. Gracias por invitarme a su programa nueva vez. Aquí estamos. Doctor, cuéntenos. Los números de salud pública empiezan a aumentar en cuanto a contagios, sin embargo no tenemos personas graves en cuidados intensivos, no tenemos personas conectadas a aparatos de intubación, ni se reportan casos graves, pero los números suben. En Estados Unidos, en Nueva York específicamente, se retomó la mascarilla y en otros países de Asia también la situación es quizás un poco más importante que eso. ¿Qué esperar en República Dominicana a partir de estos nuevos aumentos de contagio y la advertencia de la OPS que dice que podríamos estar ante una nueva ola del COVID-19 y otra variante de Omicron? Sí, así mismo, la Organización Mundial de la Salud ha estado de forma persistente en las últimas semanas llamando la atención a los diferentes países y gobiernos y miembros de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana también, hacia la no reducción de las estrategias de vigilancia que se llevaban a cabo en meses previos. ¿Por qué? Porque hemos visto un incremento de casos en otros países, pero además el surgimiento de variantes que han estado desplazando a otras variantes que previamente habían provocado olas o repuntes. Esas olas o repuntes, como ustedes saben, fueron causadas por 4 variantes de preocupación fundamentalmente. No la tenemos que repetir porque aquí la vivimos todas. Sin embargo, con mucho o poco impacto, obviamente. ¿Por qué? Porque ya teníamos iniciado el proceso de vacunación en el 2021 y eso ha continuado el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Que hemos estado viendo como en Asia, en algunos países asiáticos, ha incrementado el número de casos principalmente por Omicron, pero también por subvariantes de Omicron. Esas subvariantes de Omicron tienen mutaciones. Se han identificado mutaciones que son muy disímiles a las variantes iniciales y por consiguiente se consideran que son capaces inclusive de evadir la respuesta inmune previa a una infección. Es decir, si personas que se habían infectado de manera reciente con Omicron, por ejemplo, al principio con la B1, pues se podrían infectar con la B4, B5 e inclusive la BA.2.2.1, que es la que en Estados Unidos el día de hoy ha desplazado las demás variantes y ha generado un incremento o está generando un incremento de casos. De hecho, no estamos todavía en una ola, una sexta ola. Sin embargo, ya es inminente de que esto pueda ocurrir. Y obviamente, ante situaciones como esa, como ya tenemos la experiencia, pues lo correcto es que nos preparemos y preparemos a la población para lo que pudiese ocurrir un poco más adelante. En República Dominicana, como tú bien decías, hemos estado observando un incremento ligero de casos. Así ha sido la tendencia en la mayoría de los países. En Sudáfrica ha sido así, en Portugal también, en Estados Unidos igual. Por consiguiente, en la República Dominicana no está exenta de que ocurra algo de la misma manera que en países como esos. De manera lenta, ¿por qué? Porque tú tienes una población que en cierto modo tiene inmunidad natural porque se infectó en meses previos, a principios de año, pero también porque tú tienes una cobertura bien alta de personas que al menos tienen 2 dosis de la vacuna. Doctor Paulino, quiero consultarle sobre, usted dice preparémonos. Hay una información que parece ha quedado un poco diluida con el paso de los meses y es el asunto de la 4ª dosis de vacuna. En principio se había hablado de personas que tenían alguna comorbilidad, que eran las que debían atender de manera casi, bueno, no vamos a decir obligatoria, porque en República Dominicana la vacunación nunca lo ha sido, pero sí se hacía un llamado consistente a las personas que tuviesen alguna patología para que se vacunaran con 4ª dosis. ¿Cuál es la recomendación que está haciendo en este momento la Organización Mundial de la Salud, puesto que lo que hemos visto es que en muchos países la pandemia de COVID-19 ha empezado a tratarse casi como una gripe?
Entonces, bueno, se espera que anualmente o de manera estacional la gente se aplique una dosis cada 12 meses, aunque esa regla tampoco está escrita, ¿o sí? Mira, la comunidad científica internacional ha estado abogando desde el principio de que fuésemos pensando sobre la necesidad de tener una dosis anual. En personas que se vacunaron en el 2021, ya estamos inclusive en el periodo en el que le tocaría realmente una dosis de refuerzo, o una dosis, o una cuarta, o una quinta dosis, si se quiere decir así, porque los esquemas de vacunación son muy variables de país a país. Recuerden que nosotros empezamos a vacunar con Sinovac y luego hicimos la vacunación con Pfizer. En Estados Unidos los esquemas de vacunación fueron básicamente de ARN mensajero, y los esquemas de vacunación estándar recomendados por el CDC y por la Organización Mundial de la Salud son de 3 dosis hasta el momento. Por consiguiente, en situaciones como esta, lo que se plantearía es hacer un relanzamiento de los procesos de vacunación. Aquellas personas que no completaron su tercera dosis, aquellas personas que no recibieron la dosis de refuerzo, sin importar su edad, deberían de buscar o acercarse a un centro de vacunación en estos momentos. Y las personas que tienen o que son envejecientes o que tienen algún tipo de inmunocompromiso, conversar con sus médicos, porque el costo versus el beneficio sería mayor si tuviesen la posibilidad de poder tener una dosis de refuerzo. Lo decimos en el contexto de vacunas que teníamos ya. O sea, la tendencia y la discusión ahora central desde el punto de vista de la investigación es a la posibilidad de generar nuevas vacunas para las nuevas variantes. Debemos recordar que estas vacunas fueron creadas cuando no teníamos las variantes de preocupación. Y por consiguiente, la discusión ahora es si deberíamos de movernos hacia una continuación de las mismas vacunas existentes, o si deberíamos de esperar a tener una vacuna nueva que pudiese responder ante las ante las variantes de preocupación existentes. Yo pienso que, y en experiencias previas como ha pasado con Delta, como pasó con la misma Omicron, es que las vacunas existentes funcionan muy bien desde el punto de vista de la generación de la respuesta celular. Por consiguiente, no estaría de más poder identificar en tiempo real su implementación ante variantes como estas. Otra de las recomendaciones que se ha visualizado es justamente continuar con los procesos de vigilancia epidemiológica, porque si bien es cierto, hemos liberado la realización de pruebas antigénicas y de hecho los casos que estamos observando son personas que se acercan a los laboratorios, no necesariamente son todas las personas que tienen la infección en la comunidad, porque muy probablemente se han estado realizando pruebas caseras y que no se reportan a los sistemas de vigilancia epidemiológica. Y eso representa un gran reto para los sistemas de salud, y el nuestro no está exento de eso, porque obviamente no podemos identificar los casos que se pudiesen agravar de manera temprana basado en los perfiles de riesgo, personas que tengan comorbilidades o personas que tengan algún tipo de inmunocompromiso, son los grupos de mayor interés en estos momentos. Doctor Paulino, la vacunación en niños de 1 a 5 años no llegó a un 10% de la meta, y de 5 a 11 no tengo el dato, pero tampoco fue significativo. ¿No habría que reactivar la vacunación principalmente para esos rangos? La población infantil representa un gran reto, porque es una población susceptible de infección, y es una población también que permite que se cree una cadena de transmisión persistente dentro de la población, porque no tiene inmunidad. Y obviamente es una responsabilidad de los tutores de esos niños poder acercarse a un centro de vacunación, al igual que se hace con todas las vacunas. Deberíamos de movilizarnos alrededor de la vacuna de la COVID-19. Entiendo que si bien es cierto, se han hecho muchos esfuerzos de hacer campañas de vacunación intensiva en las escuelas,
debemos de provocar un interés de la población hacia las vacunas, porque la verdad es que eso que tú mencionas es muy preocupante. Además, hemos estado observando, hay algunas hipótesis que sugieren que los procesos de hepatitis aguda en niños o hepatitis infantil pudiese estar relacionado con una secuela o una reactivación o una respuesta hiperactiva del sistema inmunológico posterior a una infección por SARS-2. Y eso es importante. Yo creo que debemos de entender la importancia de vacunarnos y no de infectarnos. De nuevo, yo creo que esto parece redundante, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, que la gente piensa que, bueno, me infecto y ya salí de eso, y con los niños igual. No, es que cuando tenemos una infección natural con el SARS-2, vamos a tener secuelas. Esas secuelas no necesariamente se identifican de pronto, sino que pueden perdurar a través de los meses. Hemos estado observando cómo aparecen secuelas en personas adultas, inclusive un año y medio después de haber tenido la infección. Entonces eso es muy importante y mucho más, obviamente, en niños. Doctor, gracias. Necesitamos esta colaboración, la orientación para que la gente sepa qué hacer con los aumentos que estamos teniendo en contagios por el COVID-19. Perdón, Yulisa, antes de que vayamos con Daniel, tenemos una información de último minuto, y es que la Sociedad Dominicana de Infectología acaba de enviar una comunicación en donde dice que, dada la situación actual, consideran pertinente que las autoridades lleven a cabo medidas de prevención para evitar una oleada significativa de casos similar a la observada hace 5 meses. Por lo tanto, como entidad que agrupa especialistas, emite algunas recomendaciones, entre ellas detectar variantes, o sea, hacer pruebas, retomar uso de mascarilla en instituciones públicas y privadas, incluyendo centros educativos, donde estamos recibiendo reportes frecuentes de contagio que están obligando a aislar a gran número de estudiantes. También recomiendan reforzar programa de vacunación y mantener abastecimiento de medicamentos utilizados para el tratamiento del COVID-19. Estamos volviendo al COVID. Bueno, gracias al doctor.